Los principales objetivos de la presentación son identificar qué es la gestión del riesgo desde el punto de vista de los sistemas de gestión, identificar algunos términos asociados a la gestión del riesgo de acuerdo a ISO 31000, conocer cuáles son los pasos para abordar los riesgos y las oportunidades. La gestión del riesgo comprende las fases de identificación, seguimiento y priorización según se define en la norma ISO 31000. Recordemos que esta norma es una norma que nos dan de referencia para poder abordar riesgos y oportunidades y es una norma cuya primera edición surgió en el año 2009. En la actualidad maneja una versión más actual, más reciente, acorde con las nuevas versiones también de las normas de sistemas de gestión. Para contrarrestar el riesgo será necesario monitorizar y controlar dos variables, la de la probabilidad, que es el grado en que se puede presentar el riesgo u ocurrencia, y el impacto, o sea, todo lo que tiene que ver con los efectos cuando el riesgo se materializa. Importante que identifiquemos cuáles son las causas de los posibles riesgos que se puedan presentar en la organización y cuáles las posibles consecuencias. Entonces, la gestión de riesgos es un proceso de carácter continuo que normalmente en las organizaciones se está utilizando que al interior de los respectivos procesos, las personas a través del método de lluvia de ideas o tormenta de ideas, inicia siendo una recopilación de los principales riesgos que se pueden presentar al interior del proceso y luego, pues con la participación de todos los líderes de proceso, generalmente se identifican cuáles son los que se consideran prioritarios, generalmente también se toma en consideración aquellos que sean transversales a la mayoría de los procesos y es la alta dirección quien se encarga de priorizar esos riesgos y de definir cuántos deja que aparezcan o se evidencien en su matriz de riesgos corporativos. Esto no significa que se dejen de intervenir o de tratar a través de planes de acción todos los otros riesgos que no sean necesariamente prioritarios, pero que a la organización le parezca importante que no se presenten, que no se materialicen y que lleguen de alguna manera a afectar al negocio. El punto crítico es que la gestión de riesgos debe ser un proceso continuo y como tal se realice no solo al inicio de cualquier tipo de proyecto, sino de manera continua a lo largo de los proyectos que ejecute la organización. La respuesta a los riesgos por lo general incluye, es decir, cada organización tiene una manera de responder frente a los riesgos. Esto dependerá en gran parte de cómo es y de cómo y qué decide la alta dirección. Algunas de los gerentes de las organizaciones consideran que la fase o la metodología de la prevención es la mejor en términos de eliminar una amenaza específica o eliminar la causa pues, que se presenta asociada a un riesgo. Otros, por el contrario, opinan que lo mejor es una respuesta de mitigación en donde hacen es lograr una reducción del riesgo hasta que sea aceptable por la organización. Otros simplemente aceptan la ocurrencia del riesgo y pues todo lo que conlleve cuando se presente para la organización. Y otros optan por transferir el riesgo, lo que quiere decir que es tercerizar el riesgo generalmente a través de adquisición de seguros, de manera que cuando ese riesgo se llegue a materializar, pues será un tercero quien responda por la ocurrencia o materialización de dicho riesgo. ¿Cuál sería la mejor de estas? Pues lo que sugieren las normas, obviamente, es tomar medidas de prevención frente al riesgo, por eso incluso se elimina el término de acción preventiva dentro de los sistemas de gestión, dado que el abordar riesgos y oportunidades y generar esa cultura dentro de la organización vuelve preventivos a los sistemas de gestión integrales. ¿Qué beneficios trae la gestión del riesgo? Entre otros, pues identificar los posibles riesgos que se pueden presentar o materializar dentro de las organizaciones. Otro será reducir o dividir los riesgos. En términos prácticos es mitigar los riesgos para que los efectos no sean tan grandes como los que se sucederían si no se hubieran tomado medidas. Proporcionar una base racional para la toma de decisiones en relación con los riesgos.
Esto es importante porque la alta dirección debe estar haciendo una revisión periódica, normalmente mínimo cada vez que haga una revisión gerencial del sistema, deberá hacer un análisis sobre el comportamiento de su matriz de riesgos, entrar a verificar qué riesgos se han materializado, qué planes de contingencia tuvo que poner en práctica o en evidencia la organización para recuperar su operación normal luego de la materialización de los riesgos y definitivamente evaluar la eficacia de los planes o de las medidas que hubiera tomado la organización en términos de prevención de la ocurrencia de los riesgos. Es también una manera de asegurar la planificación, ese capítulo 6 actualmente de las normas, en donde el abordar riesgos y oportunidades representa una evidencia contundente de planificación. Evaluar y gestionar riesgos entonces constituye una herramienta bien importante frente a todos los eventos que pueden llegar a lesionar de alguna manera la ejecución de proyectos o de actividades dentro de una organización. Al evaluar entonces ese plan en donde están identificados todos esos problemas potenciales y desarrollar estrategias o planes de acción, entonces pues van a mejorar las probabilidades de éxito del negocio. La gestión de riesgos continua, entonces, deberá lograr lo siguiente: garantizar que los riesgos de mayor prioridad sean gestionados, ojalá de manera agresiva, es decir, inmediata, y que todos los riesgos sean gestionados cuidando los costos a lo largo del tiempo. Normalmente, para poder generar planes de acción, se generan las 5 Ws y la H en un plan de calidad en donde se define qué se va a hacer, con qué se requiere o qué recursos se requieren para poder ejecutar la actividad, quién va a ser el responsable, en qué tiempo se va a dar, y se le pueden ligar incluso indicadores de gestión o asociarlos para poder hacer una evaluación y una medición o un control de los planes de acción que genera la organización. Proporcionar gestión en todos los niveles con la información necesaria para la toma de decisiones y pues para todo lo que recurre en el éxito de la organización. Los sistemas de gestión de riesgos entonces están diseñados para hacer más que solo identificar el riesgo. El sistema también debe poder cuantificar el riesgo y predecir su impacto en la realización de un proyecto o en la ejecución de las actividades propias de la organización. En consecuencia, el resultado es tener riesgos aceptables o inaceptables, y la aceptación o no de un riesgo depende a menudo del nivel de tolerancia del gerente de la organización o el gerente de proyectos hacia el riesgo. Conceptos asociados. Entonces, la gestión de riesgos es un proceso para identificar, analizar y responder a riesgos a lo largo de la vida de un proyecto o de actividades de una organización en beneficio de los objetivos de la empresa. La gestión de riesgos adecuada implica el control de posibles eventos futuros. Debe ser proactiva en lugar de reactiva. Riesgo. Es el efecto que genera la incertidumbre en los objetivos. Esta es la última definición y es la definición asumida por la ISO 31 después de otras definiciones anteriores que habían sido tomadas en consideración. Entre ellas estaba que riesgo era un evento no deseado que tenía al materializarse el potencial de afectación del negocio. En realidad es una definición que es más fácil de entender que hablar de incertidumbre con relación a los objetivos. Para entender esta definición, entonces tendremos que entrar a analizar que siempre va a haber un margen en que la organización no pueda controlar, a eso generalmente se le llama incertidumbre. Esa incertidumbre tendrá el potencial de llegar a afectar la consecución o el logro de los objetivos de la empresa. Los objetivos pueden tener distintos aspectos o categorías y aplicarse, por supuesto, a diferentes niveles de la organización. El riesgo se suele expresar en términos de fuentes de riesgo, eventos potenciales, consecuencias y probabilidad. Veamos algunas de las fuentes de riesgo. Entre ellos están demasiados proyectos que se realizan al mismo tiempo, cronogramas imposibles de cumplir, no hay una persona responsable, pobre control de los cambios de diseño, problemas con los miembros del equipo, pobre control de los cambios de clientes,
pobre comprensión del trabajo del gerente de proyectos, persona equivocada asignada como el gerente de los proyectos, prioridades del proyecto en conflicto, planeamiento y control no integrados y oficina de proyectos mal organizada. En términos generales, podemos encontrar que llevado al plano de una organización, encontramos que algunas veces se colocan metas que son imposibles de lograr, que no se tienen plenamente definidas, perfiles de cargo con funciones, responsabilidad y autoridad, que no se cuenta con unos puntos críticos de control definidos al interior de los procesos, que existe un ambiente de trabajo inadecuado en donde hay mucho conflicto de carácter interpersonal, en donde se encuentra la falta de la planificación, que es la falta de la P, en la que ha hecho énfasis las normas en su versión actual, y en donde la falta de organización de la propia estructura de la organización no facilita el logro de los objetivos propuestos. Encontramos que hay riesgos de carácter interno y de carácter externo. Entre los riesgos de carácter externo encontramos unos impredecibles, otros predecibles, otros de carácter técnico, otros de carácter legal. Entre los impredecibles encontramos, por ejemplo, el cambio frecuente de todos los requisitos que tienen que ver con el aspecto legal y regulatorio. Ustedes saben que la legislación cambia constantemente y de ese cambio no depende de las organizaciones. Entonces tendrán que conocer la legislación, tendrán que contar con un mecanismo que les asegure que la tienen actualizada, identificar cómo le pega a la organización la nueva legislación que ha surgido y de qué manera va a asegurar la organización darles cumplimiento. Tampoco podemos controlar los desastres de tipo natural, el que se presente un sismo, un incendio, el que se presente una inundación, cualquier desastre de carácter natural, por más plan de emergencias que tengamos y que tengamos brigadas de emergencia y que hagamos simulacros de emergencia de manera periódica, llegará a un punto en donde esa incertidumbre relacionada con el riesgo residual nos dará a entender que es alto porque la organización no puede controlar ni puede predecir la ocurrencia de un desastre de tipo natural. También el riesgo público, como el vandalismo, el sabotaje. Entre los riesgos predecibles encontramos los riesgos del mercado o de las operaciones. Si hacemos estudios de mercadeo, si la gente del proceso comercial está pendiente de los cambios que se presentan al interior de las condiciones del mercado, la competencia, podrá hacerle ver de una manera oportuna a la organización cuáles de aquellos riesgos es factible que se presenten o que se materialicen. Lo mismo mencionaba cuando los procesos cuentan con controles, es decir, con puntos de control al interior de los procesos bien definidos, será más factible que las organizaciones puedan estar preparadas para la ocurrencia o materialización de los riesgos. Los riesgos de tipo social, porque tenemos una posibilidad o una visión global de la situación de nuestro país, lo que nos permite pensar hacia dónde va, porque están ocurriendo determinados fenómenos y de alguna manera tratar de preparar a las organizaciones frente a los posibles cambios que en forma social se puedan presentar. Igual sucede con el comportamiento en el sentido del medio ambiente. Cada vez más legislación, cada vez más requisitos para que las organizaciones tengan que cumplir, generación de mayor cultura a nivel ambiental, lo que hace importante el control de los riesgos a nivel ambiental, el tener que controlar los aspectos asociados con las actividades de la organización y con mitigar los impactos ambientales que generan esos aspectos dentro de las operaciones. Muy bien, dentro de los riesgos entonces predecibles, también encontramos todos los que tienen que ver con los medios de comunicación y con todo lo que tiene que ver con ayudas tecnológicas de la organización asociada con los medios de comunicación. Será necesario que la organización considere cuándo implementar mejoras, renovar equipos de comunicación
incluidos hardware y software, y aquellos más utilizados al interior de los procesos. La inflación es otra variable que pues, puede conocer la organización, así no pueda controlarla. Y lo mismo las fluctuaciones en las divisas, en donde nos damos cuenta que el precio del dólar y el precio del petróleo son fundamentales para muchas de las organizaciones. En cuanto a todo lo que tiene que ver con la parte técnica, tener en consideración los cambios tecnológicos y los derivados de los procesos de diseño y desarrollo. El componente legal, en donde mencionaba, también está, por ejemplo, la autorización de marcas y de licencias, las demandas por no cumplimientos en relación a los requisitos contractuales, problemas con la fuerza laboral o el lugar de trabajo, y pues ya lo había mencionado, los cambios en la legislación. Fuentes de riesgo. Se conoce como fuente de riesgo entonces aquellos elementos que por sí solos o combinados con otros tienen el potencial de generar un riesgo. Por ejemplo, un incidente de tipo ambiental o un incidente de seguridad y salud en el trabajo puede generar o materializar el riesgo de interrupción de la operación normal de los procesos de producción. Entonces, estarán asociados como fuente la ocurrencia de incidentes tanto de la parte ambiental como de CST, no siendo las únicas causas, porque puede estar asociado, por ejemplo, a falla de los equipos o a un paro programado por actividades de mantenimiento. El evento. Entonces, el evento mismo es cuando pueden ocurrir algunas cosas o situaciones que pueden, por supuesto, tener el potencial de afectar la operación normal dentro de la organización. Consecuencias. El resultado de la materialización de un riesgo o de un evento, entonces podrá llegar a afectar los objetivos de la organización. Normalmente tenemos la posibilidad en la matriz de riesgos organizacional de identificar cuáles son los efectos posibles y los que con mayor frecuencia se podrían llegar a presentar en caso de ocurrencia de un evento. No siempre los riesgos son negativos, la mayoría de las veces lo son, pero puede haber riesgos que se consideren positivos para una organización. La probabilidad es la posibilidad de que algo suceda. En términos de gestión de riesgos, entonces se refiere a la posibilidad de que pueda presentarse el riesgo. Lo ideal es que no sea generada esa probabilidad por una manera de ver las cosas subjetiva, sino que cuando elegimos una metodología para nosotros poder valorar el riesgo, nos referimos a buscar un método cual y cuantitativo, de manera que quitemos un poco la posibilidad de ser subjetivos en el momento de poder evaluar qué tan probable o no es que ocurra o se materialice un riesgo. Encontramos entonces que estas son las variables importantes cuando vamos a hacer la valoración del riesgo. Y se dice entonces que el riesgo es igual a consecuencias por probabilidad. Esa es la fórmula para poder encontrar el valor de un riesgo. ¿Cuáles son los pasos para implementar un sistema de gestión del riesgo? El primer paso, entonces, será una etapa de planificación en donde se va a definir cuáles son las áreas encargadas y quiénes los responsables de generar esa matriz de riesgos corporativos. Normalmente, por supuesto, participará la alta dirección o la gerencia de la organización. Se puede acompañar por los coordinadores de sistemas de gestión integral y por los líderes de proceso, quienes representarán a las personas de cada uno de los niveles de la organización. Decía yo que previamente se habían reunido con las personas de su proceso y habían identificado a través del método de la lluvia de ideas o tormenta de ideas cuáles eran los posibles riesgos que se podrían materializar al interior del proceso y que tendrían el mayor grado de afectación al mismo. Una de los resultados de esas reuniones es que se genera una lista de los riesgos que se puede asociar con el diagrama de flujo del proceso, para que no se olvide
identificar o considerar algunos de los riesgos que tendrían mayor grado de afectación a la realización o al logro de los objetivos de cada proceso. Esa lista, entonces, es la que se le participa a la alta dirección, quien en ese comité, utilizando una metodología que puede ser cualquiera de las referenciadas en la ISO 31010, que es una guía que nos presenta las diferentes metodologías para valorar los riesgos, entonces podemos utilizar y escoger una de ellas para nosotros poderlos valorar de manera más objetiva, utilizando, como les mencioné, las variables de consecuencias por probabilidad. 2. Identificados entonces cuáles son los principales riesgos, entonces también se presentan, cada una de las áreas presenta sus propios riesgos y de esta manera también considera identificar cuáles son las causas y las posibles consecuencias asociadas a los riesgos que identificó y presentarlos a la alta dirección para que una vez presentados a la alta dirección se vayan a valorar. Existen entonces diferentes métodos pues para poder hacer esto. Uno, hacer reuniones bien al interior de cada proceso o presentar un comité técnico. Hacerlo a través de talleres en donde se le dé a las personas antes una explicación sobre lo que es el riesgo, sobre qué metodología ha sido escogida por la organización, en qué consiste la priorización de un riesgo, cuáles y cómo se identifican las causas asociadas y los efectos o las consecuencias. También puede ser utilizando encuestas, base de datos o la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es una de las metodologías más utilizadas porque se genera una lista de posibles riesgos, se identifican sus fuentes y también es importante porque participa la experiencia de las personas que constituyen o conforman el comité para poder identificar qué riesgos ya se han materializado antes de iniciar la gestión del riesgo y cuáles tienen más probabilidad de que se materialicen por conocimiento del negocio. También se puede utilizar para clasificar los tipos de riesgos. ¿Por qué? Porque puede haber riesgos de carácter tecnológico, legal, financiero, sociales, políticos. Entonces se pueden clasificar la lista de riesgos que salgan al interior de cada proceso en esa lista final y se clasifican de acuerdo al origen. Para poder identificar los riesgos y llevar a efecto bien esta etapa, se pueden utilizar cierto tipo de preguntas como ¿qué evento puede ocurrir para que afecte los objetivos de la organización? ¿Por qué se puede dar? ¿Qué o quién genera el riesgo? ¿Cuáles son las consecuencias que esto podría traer? Son preguntas generales que aplican a cualquier tipo de riesgo y que me ayudan no solo a identificarlo, sino a amarrar a la identificación del riesgo, las causas y las consecuencias. Mencionaba que se podían clasificar los riesgos y los riesgos entonces, que veíamos pueden ser de carácter externo o interno, se pueden clasificar como estratégicos, operacionales, se pueden clasificar como financieros, se pueden clasificar como riesgos del azar. Entre los estratégicos se considera todo lo que tiene que ver con la parte geopolítica, todo lo que tiene que ver con el mercado y la competencia, las fusiones y las compras. También entre los Tenemos ahora todos los participantes que inhabiliten los operacionales, en donde se identifica la cadena de suministros, la regulación y la cultura. Los del azar, que en donde están aquellos poco controlables, como los eventos naturales, condiciones medioambientales y, de alguna manera, comportamiento de los proveedores. Financieros, como todo lo que tiene que ver con créditos, tipos de cambio e interés y fiscalidad. Entre los factores internos encontramos la posible afectación a la reputación o goodwill de la organización, la propiedad intelectual, las características del reclutamiento, las características de los sistemas informáticos que utilizamos, las redes de venta, la gestión del conocimiento,
investigación y desarrollo, liquidez, fidelidad de los clientes o no, inversiones, empleados, patrimonio, productos y servicios y acceso al público. La tercera etapa o tercer paso sería el análisis. Luego de que están definidos y consignados los riesgos, entonces se valorará en qué escala se determinarán y cuáles serán las actividades de control que se ejecutarán, esto con el fin de identificar el impacto que causará, dividiéndolo en significativo, alto, moderado, bajo o limitado, pues es la forma como lo clasifican la mayoría de las metodologías para valorar riesgos. Esto permitirá crear un mapa de riesgos o la matriz de riesgos corporativo, el cual servirá como guía para priorizar los riesgos, clasificarlos en una escala, puede ser de 1 a 5, puede ser de 1 a 10, donde 5 o 10 sería el más alto y 1 el más bajo. Identificar el área encargada y cuál sería el plan de acción que se debe poner en práctica. Por otro lado, también es importante que la empresa pues identifique el nivel de probabilidad de que se pueda presentar el riesgo durante la ejecución de las actividades normales. Cuarto paso, implementación. Después de que se hayan identificado, clasificado y elegido a los responsables para tratar cada riesgo, se evaluarán las acciones que se van a hacer para mitigar los daños en caso de que se llegue a presentar alguno de los anteriormente identificados. En esta imagen que vemos acá vemos los pasos en donde se nos resume cómo identificar o definir el contexto estratégico organizacional, pasar a identificar los riesgos con preguntas de cómo, qué puede suceder, cómo puede suceder. Se pasa al siguiente paso, que es el análisis del riesgo, en donde se determina la probabilidad, las consecuencias y el nivel del riesgo a través de la fórmula de probabilidad por consecuencias. Después se pasa a la fase de la valoración, en donde se identifican los controles o los planes de acción para cada riesgo, se verifica si son efectivos dichos controles y se establecen formas de tratamiento. Después, la organización tiene la opción de generar una política sobre la administración de riesgos. Esto no es mandatorio u obligatorio por las normas de sistemas de gestión. Importante sí que toda la gestión del riesgo sea comunicada y sea consultada con los diferentes niveles de la organización y que se les haga actividades de monitoreo y de revisión. Cuando tenemos dispuesto por sistemas de gestión que vamos a hacer una revisión gerencial solo una vez al año, es posible considerar que si se realizan periódicamente comités técnicos de sistemas de gestión, por ejemplo, de calidad, ambiental, CST o combinados, parte de la gestión que haga dicho comité sea hacerle una revisión y seguimiento a la matriz de riesgos corporativos. Si para esos comités se puede solicitar la presencia o invitar a la alta dirección, perfecto. Y queda consignado en un acta que uno de los objetivos de la reunión del comité fue hacer la revisión y seguimiento y monitoreo de la matriz de riesgos corporativos. Entonces encontramos acá pues un resumen de cómo se puede tratar el riesgo. Normalmente las organizaciones utilizan la preparación e implementación de planes de acción o planes de tratamiento en donde se determina a través de un plan de calidad o un cronograma cuáles son las actividades a desarrollar, designan un responsable, identifican los recursos necesarios, definen las fechas de cumplimiento y unas actividades de seguimiento de monitoreo a las que yo les decía que pueden o no asociarles indicadores de gestión para verificar de manera cuantificable el resultado de la efectividad de un tratamiento orientado hacia los riesgos. Para esto, las organizaciones normalmente hacen una valoración de las opciones para tratar los riesgos, haciendo un análisis de costo-beneficio, y esto es lo que lleva también a que muchas gerentes o alta dirección determine si les sale mejor a nivel financiero asumir el costo, prevenirlo, mitigarlo, o si finalmente les sale más económico transferir el riesgo que tener que implementar todas las medidas y acciones para prevenir la materialización del riesgo. Identificadas todas las opciones,
Entonces será muy importante pues comprender las causas que pueden estar asociadas con la ocurrencia de un riesgo. Siempre se considera necesario que se cuente con un plan B o un plan de contingencias para que ocurriera la materialización del riesgo, que es lo que no quisiéramos que se llegara a presentar, pero que si se llega a presentar, la organización cuente con un plan de contingencia que permita recuperar en el menor tiempo posible su operación normal. De allí también se tendrá que considerar si es viable contratar seguros o tercerizar el manejo de determinado tipo de riesgos y otros asumirlos como organización, verificando qué acciones se pueden implementar para mitigar o prevenir la ocurrencia de los riesgos. El quinto paso es el monitoreo, en donde es importante tener revisiones periódicas que harán saber y entender pues, si los planes de acción que se implementaron para tratar cada uno de los riesgos fueron correctos y si efectivamente trajeron como resultado la no materialización de los riesgos. Cuando un riesgo se materializa se considera una no conformidad para el sistema. La mayoría de organizaciones ha definido que cuando un riesgo se materializa se debe asociar a una acción de carácter correctivo y mientras se va generando el plan de acción para el cierre de esa acción correctiva, se pone en práctica el plan de contingencias que tenga definida la organización que garantice la recuperación normal en el menor tiempo posible. Como la idea es que los riesgos no se materialicen, entonces, repito, la materialización de un riesgo se considerará una no conformidad para un sistema de gestión integral. Durante la etapa de análisis, entonces, se sugiere realizar un mapa de riesgos o matriz de riesgos corporativa. Esta debe ser actualizada constantemente y durante ese periodo se debe hacer, al igual que darle el adecuado manejo para verificar si se está cumpliendo o no con el propósito. Se pueden utilizar también herramientas como son las auditorías, porque las auditorías tienen una forma también de verificar y de hacer seguimiento para mirar si los riesgos se han materializado al interior de una organización o no. Aquí vemos algunos ejemplos en donde, por ejemplo, en términos de estados financieros, entonces se dice que el objetivo es asegurar la idoneidad, disposición, fiabilidad e integridad de la información contable que permita la toma de decisiones en tiempo real. El personal que estaría a cargo a nivel interno serían el contador, el gerente administrativo y el financiero. Se identifica entonces que una causa asociada al riesgo de error en la información contable puede ser la incompetencia del personal, que la consecuencia entonces sea que los informes de la gestión contable no reflejen la realidad de la situación financiera de la organización, puede estar asociado entonces a lo evidente que es una mala elaboración de los estados financieros o errores en la contabilidad. Esa es la evidencia que tendríamos de la materialización del riesgo. Se clasificó como raro por parte de esta organización, le dieron entonces de puntuación un 1 y pues llevaría como posible consecuencia a las pérdidas económicas producto del pago de sanciones por parte de la organización. También asociado a ese mismo proceso, encontramos para qué se genera el control de la cartera. Ese control de cartera se hace para asegurar el recaudo efectivo de los recursos que asociados del negocio adeudan a la organización producto de la prestación del servicio de agenciamiento. Está generado, pues, es el manejo o el control de ese riesgo por personal de carácter interno, mismo que habíamos mencionado anteriormente, contador, gerente administrativo y financiero. Se considera entonces que pueden presentarse dos tipos de riesgos, los hurtos o la pérdida económica, el de los hurtos que podría tener como causa la corrupción interna y la pérdida económica que podría tener como causa asociada la incompetencia del personal. Los hurtos entonces llevarían a no entregar soportes contables por parte de terceros que realizan los pagos para descargar la cartera y la pérdida económica estaría representada en pérdidas económicas porque el cliente no pague facturas. Podría tenerse como evidencia del primer riesgo de los hurtos la falta de control de los responsables del proceso
y de la pérdida económica, falta de seguimiento por parte del responsable del proceso. Lo consideran los hurtos improbables, lo clasifican con 2, el de pérdida económica lo consideran raro y lo clasifican con 1, y ambos pues llevan como consecuencia la pérdida financiera o pérdidas económicas para la organización. La vamos a ver más ejemplos. Sexto paso, desarrollo de un plan de contingencias para el riesgo. Aquellas tareas identificadas para gestionar el riesgo, si ocurren, se desarrollan en pequeños planes de contingencia que pueden requerirse o no. Si el riesgo ocurriese, se aplican las tareas identificadas, reduciéndose así la probabilidad de tener que gestionar una crisis a nivel de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que los planes de contingencia son un conjunto de actividades o de medidas que se implementan si el riesgo se materializa. Tienen por objetivo tratar de garantizar o de asegurar que se recupera la operación normal de la organización en el menor tiempo posible. Es decir, que el plan de contingencia se pone a efecto cuando los planes de acción han fallado y han permitido que el riesgo se materialice. Aquí vemos el resumen de lo que es entonces el proceso de gestión del riesgo según la ISO 31000, en donde pues se especifica que se debe establecer un contexto, se debe pasar por una etapa de evaluación de los riesgos, se debe hacer comunicación y consulta y seguimiento y revisión. Esta fue la versión del 2009 y el anterior cuadrito que yo presenté en una imagen anterior es de la última ISO 31 con su respectiva actualización. Aquí vemos algunas de las metodologías, esto para mostrar que independientemente de la metodología que se escoja, procuren que sea la metodología más sencilla y más fácil de entender al interior de cada uno de los diferentes procesos dentro de la organización. Las metodologías normalmente son de carácter cual y cuantitativo, y yo decía que la probabilidad y el impacto, que son las dos variables que se toman en consideración para determinar el riesgo, pueden ir clasificadas de 1 a 5 o de 1 a 10. La mayoría de estas metodologías permiten no solamente tener un valor asociado, sino también una representación gráfica en donde nos damos cuenta de si el riesgo es insignificante, si es menor, si es crítico, mayor o si es de carácter catastrófico. Y normalmente el color rojo está asociado con el valor máximo de inaceptabilidad asociado a un riesgo. Aquí encontramos entonces algunas de las opciones para gestionar el riesgo. Normalmente cuando el riesgo se considera bajo y está clasificado con el color verde, entonces la opción para gestionar, siendo un riesgo aceptable o admisible, será asumir el riesgo. Si es moderado, se pasará a reducirlo. Si es alto, a evitar el riesgo o a transferirlo. Y si es extremo, a reducir el riesgo, a evitarlo o a compartir o transferir el riesgo. Entonces, esto dependerá también de la decisión gerencial con relación a cómo tratar los riesgos. Uno puede sugerir, pero definitivamente quien toma las determinaciones a nivel de la organización con relación a cómo tratar al final el riesgo, pues va a ser la alta dirección. Todo esto que nosotros generamos en términos de proceso de gestión de riesgos nos va a llevar a que nosotros nos preparemos, generemos una cultura de la prevención, porque en la medida en que podamos evitar que se materialicen los riesgos, pues disminuiremos la posibilidad de afectación al negocio y por supuesto, pues el poder lograr los objetivos a nivel estratégicos planteados por la alta dirección. Decía que estaba directamente ligado con la metodología que habíamos considerado en la clase pasada o las metodologías consideradas en la clase pasada para hacer el análisis o comprensión del contexto. Entonces, independientemente de qué metodología se escoja, esas metodologías nos deben ayudar a identificar cuáles son nuestras amenazas y nuestras oportunidades. Y las normas nos dicen abordar riesgos y oportunidades. Las amenazas son aquellas que al ser representadas en una matriz o en cualquier otra herramienta utilizada para análisis o comprensión del contexto organizacional, tienen gran potencial de convertirse en riesgos y de materializarse. Entonces, todo lo que encontremos identificado
en nuestras matrices como amenazas, las llevamos, las planteamos como riesgos por el potencial de afectación que tienen al negocio. Igual, todo lo que encontremos como situaciones que la organización debe tomar en cuenta para o considerar para ser aprovechadas en pos de mejorar el negocio, es lo que consideramos como oportunidades y estas las podemos llevar a la matriz. Esa matriz la podemos hacer conjunta. No hay que generar una matriz para riesgos y otra para oportunidades. Entonces podemos generar una matriz de riesgos y oportunidades en donde lo primero que vamos a hacer sea abordar los riesgos con los planes de acción y generándolo o identificando los planes de contingencia, y en la parte 2 de la matriz o por hoja Excel aparte, considerar todas las oportunidades que la organización podría tener en cuenta pues para mejorar el negocio. Aquí encontramos, entonces hay muchas formas de presentar la matriz de riesgos. Aquí cogí una relacionada con 27005, en donde, por ejemplo, se encuentran como causas pérdida de los registros de ventas y clientes, caídas inesperadas del sistema, problemas de seguridad en la plataforma tal, acceso no autorizado a la plataforma, no existe un sistema de cámaras de seguridad y pues, se han presentado robos de equipos, no hay vigilantes en las instalaciones, un espía robó información de ventas, la chapa de un portón de una bodega estaba dañada. Entonces identificaron con todas esas posibles causas como riesgos el robo y pérdida de información, robo de dispositivos de la bodega y de las oficinas y espionaje corporativo. La descripción pues lleva a, entre las acciones, realizar respaldos periódicos para asegurar la información de ventas y de los clientes, implementar un módulo de seguridad en la plataforma, contratar más vigilantes y comprar cámaras para ubicarlos en zonas estratégicas de la compañía, y comprar una chapa nueva y cambiar la chapa vieja del portón de la bodega. Se considera que uno es de carácter preventivo, otro, el de implementar el módulo de seguridad de la plataforma, será correctivo, que contratar vigilancia será preventivo y que comprar una chapa y cambiarla del portón de la bodega será de carácter correctivo. La valoración del riesgo lo dieron como alto porque efectivamente el riesgo tenía una gran probabilidad de ocurrencia. De hecho, mencionaban que ya se habían presentado pérdida de equipos. Entonces se genera un plan de contingencia para el riesgo 1. Hacer uso de la información en medio físico del coordinador del proceso comercial para alimentar de nuevo la base de datos de clientes. Y en el plan de contingencia para el riesgo 2, realizar o implementar un plan de mantenimiento de infraestructura, reparación inmediata de las fallas de seguridad física y contratar un servicio de vigilancia. Aquí vemos una matriz que me pareció muy interesante porque representa los 10 riesgos principales que pueden llegar a afectar a cualquier tipo de organización y las muestra por los años, es decir, que nos deja ver el comportamiento que han tenido esas variables o esos riesgos hasta llevarlas al año 2020. Para no ponerme a leer año por año, entonces voy a leer la primera interpretación, que es la del año 2016, y la vamos a llevar a comparar con la del año 2020. Igual este material va a quedar para pues, su consulta. Fracaso de la mitigación y adaptación al cambio climático. Miremos qué ha pasado al año 2020, 4 años después. Fracaso de la acción climática. Recordemos que incluso Estados Unidos se ha retirado de los tratados y de la firma de convenios a nivel internacional en pos de recuperar el medio ambiente. Armas de destrucción masiva. Estos son generales del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado en el 2020? Seguimos utilizando y hay presencia de armas de destrucción masiva. Crisis del agua, vista desde hace 4 años atrás, ¿a qué nos ha llevado? En el 2020, pérdida de biodiversidad. En el 2016, migración involuntaria a gran escala. En el 2020, eventos climáticos extremos. 2016, conmoción por el precio de la energía. En el 2020, crisis de agua. 2016, pérdida de biodiversidad y colapso del ecosistema. 2020, desglosa de información crítica de infraestructura. Crisis fiscales,
desastres naturales, propagación de enfermedades infecciosas, ciberataques, burbuja de activos, desastres provocados por el hombre, profunda inestabilidad social, enfermedades de tipo infeccioso. Nos damos cuenta de todo lo que se viene presentando en el 2020 y qué condiciones han cambiado en relación al 2016. Miren que aquí está la propagación de enfermedades infecciosas y acá recurre. Ese es el evento que estamos justamente viviendo en este momento. Se recurren también los riesgos de armas de destrucción masiva, Aparece todo lo que tiene que ver con el cambio climático y con el fracaso de todas las acciones que a nivel de recuperación o mitigación de los impactos ambientales se había pensado que se iban a dar. Aparece todo lo que tiene que ver con la crisis de los recursos naturales y acá se repite. Aparece incluso toda la parte que tiene que ver con inestabilidad social y que sigue presente en el 2020. Esto para darnos cuenta de una matriz de riesgos a nivel mundial que le pega por ende a cualquier tipo de organización en este momento, mirando la parte de riesgo. Presentada entonces la parte de PowerPoint, paso a compartir un video que me parece importante que veamos. Antes de esto quisiera compartir con ustedes un ejemplito que traté de traer en relación a mirar algo similar a lo que maneja el grupo élite en los talleres, para que se entienda muy bien por qué en la matriz de riesgos identificamos no solo el riesgo, sino que también tratamos de hacer análisis de sus causas, de sus consecuencias, de mirar una forma, una metodología para poder calcular la probabilidad del impacto, valorarlo y definir unos planes de contingencia. Entonces acá vemos, por ejemplo, uno de los riesgos que aparece como interrupción de la operación normal. Esto pues le pega directamente al proceso de producción. Las causas asociadas pueden ser ocurrencia de incidentes de seguridad y salud en el trabajo, incidentes de tipo ambiental, fallas de maquinaria y equipos u horas paro por mantenimiento programadas. Consecuencias: pérdida económica, mala imagen corporativa, y obviamente materialización de un riesgo que tiene efectos sobre la salud de los individuos o impacto sobre el ambiente. Análisis de los riesgos. En la probabilidad, entonces, escogiendo la matriz o la metodología DAF, entonces da la posibilidad de clasificar las variables en 5, en donde 5 es la extrema y en donde o la alta o la mayor, y en donde 1 será la menos la menor o la menos probable. Entonces, en términos de probabilidad, la interrupción de la operación normal la clasificaron como media cuando existen controles operacionales y planificación. Y le dan la clasificación de acuerdo al método DAF de probable y se califica con 4. El impacto, entonces, si se presenta la interrupción de la operación normal en términos de producción, el impacto será alto para la organización y se califica como mayor con 4. Valoración del riesgo, 4 por 4, 16, nos da extremo. ¿Qué habría necesidad de hacer? Tratar el incidente ambiental o de SST, contar con equipos de apoyo por falla de los que están operando, suficiente stock de repuestos, implementar acciones correctivas de manera inmediata. Allí también habría que mencionar que entonces hay necesidad de operar a la brigada de emergencias en caso, por ejemplo, de un incidente ambiental. Si también se presenta un incidente SST, nuestra brigada tendría que dar atención de primeros auxilios. También tendrían entonces que hacer una investigación de accidentes de trabajo, tomando en consideración la severidad del accidente de acuerdo al potencial que tuvo de afectación en términos de interrupción de la operación normal. Encontramos acá otro de los riesgos, que es pérdida de la información, en donde se ve como causas ausencia de medidas de seguridad de la información, posibles consecuencias, pérdida económica, filtración de información vital para el negocio, pérdida de bases de datos de clientes,
Se clasifica el análisis de los riesgos, la probabilidad en media cuando existen controles operacionales y planificación. La metodología nos lo clasifica en probable con un 4, el impacto sería alto o mayor con 4, 4 por 4, 16 nos lo clasifica en extremo, y los planes de contingencia serían mecanismos alternos de respaldo, disco externo, nube, bases de datos físicas y por supuesto tener que asumir reprocesos.